Bueno, buenas noches y bienvenidos a la tertulia del día de hoy. Nos acompañan la doctora Olga Ginette Merchán y el doctor Rafael Ernesto Merchán. Nos van a hablar en esta ocasión sobre los desafíos del nuevo Código Procesal del Trabajo, Ley 2452 de 2025, para la práctica en seguros y seguridad social. La doctora Olga Ginette Merchán es especialista en Derecho Administrativo y Laboral, ex magistrada titular de la Sala de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia y ex magistrada auxiliar de la Sala de Casación Laboral de la misma corporación. Se desempeñó como funcionario judicial por más de 30 años. Muchísimas gracias, doctora Olga Ginette, por su compañía, por haber aceptado esta invitación para ilustrarnos sobre este importante tema. Y el doctor Rafael Ernesto Merchán es socio fundador de la firma Vanguardia Asesores Jurídicos Expertos en Derecho Procesal Laboral y en Derecho Laboral. Bienvenidos, muchísimas gracias y por favor adelante con su exposición. Para quienes están conectados, al final de la presentación de los doctores podrán hacer sus preguntas, bien sea por el chat o en ese momento levantan la mano para, para algún comentario o alguna pregunta que tengan. Muy bien, adelante, doctora Olga Ginette. Muchas gracias, doctora Carmenza. Quiero primero que todo agradecerle a usted, al doctor Rafael Ariza, la gentileza que han tenido al contactarme y a mi compañero de pupitre, el doctor Fabio Pérez Quesada, que seguramente estará dentro de los eh, conversadores que nos reúnen esta tarde en una tertulia que, como se me ha pedido, sea como muy amena, y esa es justamente la razón para que invitara aquí al doctor Rafael Ernesto Merchán, que es uno de los socios de Vanguardia Asesores Jurídicos, para que compartiéramos e hiciéramos de una manera más grata y entendible el tema, que realmente es apasionante. Después de casi 43 años de servicio en la rama judicial, los últimos 30 en la especialidad laboral, para mí es un honor hablar de este tema. Em, Primero que todo, creo que, o creo no, con precisión, la reforma que trae el Código General, perdón, el Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social es en esencia, poco. Ustedes van a decir, pero ¿cómo así? Poco, si pasaron de 150 y tantos artículos a 300, casi que lo duplicaron. Y vamos a decirles por qué. Bueno, yo quiero hacer como una introducción en donde podamos tener claridad de qué se trata la reforma al procedimiento. Primero, el procedimiento, el Código de Procedimiento del Trabajo se expidió mediante el decreto 2158 de 1948. Y en ese momento lo que se pretendía era que fuese un procedimiento muy ágil, rápido. Por eso su esencia fue que llegara a resolverse los conflictos que son de naturaleza social de una manera muy rápida. No se previeron tantas reglas como las tenía el procedimiento civil, porque la idea era que el proceso fuera oral, que máximo fueran 4 audiencias y que se resolviera cuanto antes. Desafortunadamente, por muchas circunstancias, ese proceso no fue tan ágil y tan rápido como se quería. Así que empezaron por costumbre, por ejemplo, a pasar ya no de 4 audiencias, sino en la práctica hacer 20 o 30, porque la primera audiencia se suspendía una y otra vez, y luego la segunda y la tercera, y en la cuarta se practicaba una inspección judicial que ordinariamente era referenciar lo que en el índice del proceso escrito podía darse.
Luego tenemos la ley 712 de 2001 que pretendió hacer algunas modificaciones, especialmente en cuantía, pero que en esencia no llegó a hacer una modificación real. Luego en la ley 1149 de 2007, aquí viene una reforma bastante sustancial, insistiendo especialmente en la oralidad. Yo trabajaba para el momento en que se expidió, o antes de que se expidiera la ley 1149 en el Consejo Superior de la Judicatura, y allí a través de las gestiones que se hizo con la sala administrativa, especialmente con el doctor Francisco Escobar Enríquez, la OIT facilitó unos dineros que para poder cristalizarse dentro del país exigían de una modificación y esa modificación se fue enfocando especialmente en la creación de nuevos juzgados, en la creación de salas especializadas para la oralidad. La ley 1149 soñó con que el proceso fuera oral y que fuera rápido, ágil, como lo quería el legislador del 48. Desafortunadamente, eso no fue así y se vinieron a empezar a verse un poco de trabas que lo dificultaron. Entonces, desde la Corte Suprema de Justicia, donde regresé después de varios años de estar en el Consejo Superior, la Corte hizo la presentación de varias propuestas para reformar el código hasta que al fin se dio la 2452, que en mi criterio, pues tiene unas modificaciones que, como les dije al comienzo, parecieran muchas, pero que en realidad son cosas muy concretas. A ver, entonces creo que la ley 2452 del 2025 que les estoy comentando fue generada desde la Sala de Casación Laboral de la Corte, aprobada por el legislativo, pues nos dio varias, varias como tips, como cosas que pudiera uno decir realmente, esta es la modificación, esto es lo sustancial. Lo primero es que trasladó a la especialidad laboral gran parte de la regulación del procedimiento civil, la comisión, las auxiliares de la justicia, los poderes del juez, la agencia es oficiosa, la intervención de terceros, la práctica de las pruebas, etcétera. Todo eso estaba en el proceso o está en el Código General del Proceso y a él, por expresa disposición del 145 del Código de Procedimiento del Trabajo, se remiten actualmente todos los jueces y magistrados del país. De manera tal que por eso les digo que en apariencia es una modificación grandísima y a la hora de la verdad no es así. ¿Por qué? Porque todas las normas a las que se aplicaban están en el Código General del Proceso, las trajimos a la ley 2452 del 2025 con algunas particularidades que hacen que son del derecho social. Luego, otra de los aciertos de la ley 2452 es involucrar como normas posturas jurisprudenciales con las que se sacaron controversias procesales. Durante estos últimos, ¿qué? 4 o 5 lustros, ha habido distintas controversias procesales en razón a que como no se tenía norma expresa y el Código General del Proceso podía chocar con los principios del derecho laboral, entonces se prestaba para distintas interpretaciones. Y las interpretaciones que últimamente ha dado la Sala de Casación Laboral quedaron ahora involucradas en algunas de esas normas del Código de Procedimiento. Voy con posterioridad a mencionar algunas de estas. Y finalmente, creo que el otro acierto de la ley 2452 es compilar el trámite de algunas figuras jurídicas que están reguladas aisladamente, como
por ejemplo, los fueros distintos al sindical, el acoso laboral, la calificación de huelga, entre otras. Bueno, eso es en términos generales. El código se modifica en su estructura, pasa a tener libros, a tener secciones, a tener títulos y a tener capítulos, dándole más orden a lo que corresponde al procedimiento como tal. Así, por ejemplo, el libro primero habla de los sujetos procesales, el segundo de los actos procesales, el tercero de los procesos, el cuarto de otros que llaman aspectos varios. Em, Eso es en términos generales la estructura, cómo varió la estructura del código. Pero voy a empezar como a decir algunas de las modificaciones que son relevantes. Por ejemplo, la utilización, el reconocimiento de la utilización y la plena validez de los medios de información y las tecnologías dentro del procedimiento. A mí me parecía gracioso esto, por ejemplo, cuando yo fui juez laboral y en algunos años, cuando estuve como magistrada también de la sala laboral del Tribunal de Bogotá, uno le prohibía a los litigantes tener su celular. Por favor, afuera. Ahora, pues, tenemos que aceptar no solo que entre en el celular, sino que al contrario, les pedimos que por favor nos faciliten su teléfono, que nos faciliten su correo y que, bueno, gracias a Dios podamos conectarnos a través de estos medios. Entonces, el código viene a reconocer la utilización de todos los medios de información que actualmente se tienen y a darles validez desde el punto de vista probatorio y pues a enriquecernos tecnológicamente. El código también fija y agrupa principios propios de la especialidad. Por ejemplo, la gratuidad, la oralidad, la lealtad, la perdón, la inmediación del juez y la libertad procesal, que es fundamental. Él era el artículo 61 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social, en donde el juez laboral se consagraba que el juez laboral tenía plena libertad para valorar los medios de prueba que se le llegaban. Claro, el Código de Procedimiento, la Ley 2452, lo está reconociendo y lo está resaltando. Desde mi punto de vista, el código introduce un proceso mixto, modificando así lo que había aspirado la Ley 1149. ¿Por qué introduce un proceso mixto? Porque ahora la oralidad solamente va a estar en la primera instancia y ya ante el tribunal todo va a ser mediante escrito. Entonces, a mí me parece que ese también es algo característico, algo de este código nuevo, la introducción de ese procedimiento mixto. Y la sentencia de primer grado se debe dictar, como regla general, se debe dictar de manera oral, aunque tiene algunas excepciones, podrá ser escrita si el juez no cuenta con los medios necesarios para que sea oral o cuando el proceso por las características así lo amerite. Pero la regla es que la sentencia de primera instancia es oral, en tanto que la sentencia del tribunal es escrita. Luego, el código insiste en los poderes del juez para administrar pronta y cumplida justicia, obligándolo a utilizar todos los mecanismos que se encuentren a su alcance para definir los conflictos, llegando al extremo, desde mi punto de vista, de imponerle la obligación de fijar medidas terapéuticas. A mí me parece que ahí se nos fueron las luces. Yo no sé, es una modificación seguramente introducida por el legislador, porque pues si algo hemos tenido por destacar es que el juez conoce el derecho, excepcionalmente conoce otras especialidades. Gracias a Dios también tenemos jueces que son médicos, pero pues para el momento del fallo esto en pocas ocasiones le puede servir.
La interpretación de la demanda es algo obligatorio. Interpretar la demanda, eso es algo que uno dice, pero por favor, y entonces, ¿en dónde queda la labor del litigante? Por eso les comentaba que desde mi punto de vista, uno de los aciertos de la ley es haber introducido como normas disposiciones o reglas jurisprudenciales que se dieron. Y dentro de esos reglos está ese. El juez, el magistrado, tiene la obligación de interpretar la demanda porque se trata de un derecho social. Ustedes van a decir, pero ¿cómo así? Mire, recuerdo con precisión el caso de un chico que tenía alguna discapacidad. Su papá era pensionado, su papá falleció y vino la mamá a sustituir la pensión. Y cuando la mamá murió, entonces este chico, supuestamente según el apoderado de él en ese momento, debía sustituir la demanda, la pensión, perdón. Y el apoderado de él demandó así, la sustitución de la pensión que tenía la mamá. La corte le dijo, no, hay que interpretar la demanda. El abogado lo que quería pedir era la sustitución de la pensión del papá, porque siendo un hijo discapacitado, él, al igual que su mamá, tenía derecho a esa pensión. Entonces, se introduce como uno de los principios que tiene el juez eso, la interpretación de la demanda para efectos de garantizar derechos mínimos y fundamentales como son el derecho a la pensión. Bueno, insisten los poderes que el juez tiene para, para evitar cualquier causal de nulidad, para que el proceso, para que pueda lograrse una sentencia que defina el asunto, ¿no? Mm, como cosa novedosa se le otorga la facultad de dictar sentencia anticipada, que es una figura, vamos a ver cómo funciona, pero realmente hay momentos en donde los procesos no tienen ninguna discusión fáctica. Su discusión es netamente jurídica, no hay pruebas o las pruebas, sobre las pruebas las partes no tienen discusión y entonces, ¿para qué esperar la fijación de un litigio? No, el juez puede adelantarse y dictar una sentencia, con lo cual pues se propone que haya también celeridad y que haya economía procesal. Como cosa curiosa, se elimina el proceso de única instancia, esto también en acatamiento a las posturas jurisprudenciales tanto de la Corte Suprema como de la Corte Constitucional, porque los jueces de ahora de mínima instancia, que van a conocer procesos de mínima instancia, porque actualmente lo llamábamos los jueces de pequeñas causas, que realmente la ley no los estableció para el laboral. Ese fue un gol que metió la sala administrativa del Consejo Superior cuando le asignó a ciertos jueces y el conocimiento exclusivo de procesos laborales. Entonces, ellos conocían de procesos de única instancia y la idea era que lo que ellos resolvieran no tenía ningún recurso ni se consultaba. La Corte Constitucional habló, dijo, no, aquí no se puede violar el debido proceso, la doble instancia es un principio constitucional que hay que garantizarlo, incluso en los procesos que son de única instancia. Entonces, recogiendo esa postura, el código nuevo admite que hay procesos solamente de mínima instancia, aunque reconoce también la existencia de los jueces de pequeñas causas para tramitar los conflictos de menor cuantía en una primera instancia. O sea, las sentencias de los jueces de única instancia pues van a estar consultados o revisados por el juez del circuito. Se deja claro que el juez de segunda instancia también tiene facultades ultra y, y extrapetita, acogiendo también la postura de la Corte Constitucional y aclarando
Desde la sala de casación laboral se especificó muchas veces que si los hechos habían sido objeto de debate, la facultad ultra y extra petita también la podía tener el tribunal siempre y cuando se tratara de derechos mínimos, irrenunciables y se hubieran discutido. Se reconoce que los jueces tienen competencia para conocer de la conciliación extraprocesal, zanjando las controversias que sobre el particular se hicieron en algún momento. Eleva las cuantías de primera instancia a 40 salarios mínimos y la de casación a 150. Permite la sentencia anticipada, como ya les dije, el artículo 260 es una de las novedades más grandes que tiene el código. También tiene como novedad el reparto a cualquier juez de cuando el tema sea netamente jurídico y protege al trabajador cuando el apoderado se equivoca al establecer la jurisdicción. Hablaremos de eso más adelante cuando toquemos el tema de las excepciones. Obliga a las partes a conseguir las pruebas mediante la utilización del derecho de petición. Inclusive hace énfasis en que los funcionarios judiciales pues están para garantizar derechos constitucionales. Uno podría en un momento dado pensar que todas las facultades que tiene el juez de tutela también necesariamente las tendría el juez laboral y que si la parte ha utilizado el derecho de petición y no ha obtenido con él la respuesta que quería, si se aplican los principios de tutela, el juez laboral debería dar por cierto todos los hechos que mediante ese derecho de petición pretendía probar la parte. Em, Se reconoce la capacidad para ser parte de figuras comerciales que obviamente cuando se creó el código en el año 48 no existían, como las uniones temporales, los consorcios. Incluso se deja claro que cuando se trata de establecimientos de comercio, la demanda se entiende instaurada en contra de sus dueños, saneando así posibles nulidades que sobre el particular en la especialidad se han ido declarando. Había cosas especiales. Ah, no, pues que es un establecimiento de comercio, se tramitó todo el proceso, sí, pero pues el establecimiento de comercio no tiene capacidad para ser parte. Entonces el código, el 2452, la ley 2452 dice, ah, bueno, si se trata de un establecimiento de comercio, entiéndese que la demanda va contra sus propietarios. Como cosa particular, en las partes se reconoce que es parte del concebido, sin especificar si el concebido tiene un día de concebido o 6 meses, en fin. O sea, no se especifica el tiempo de la gestación. Desde mi punto de vista hay una cosa novedosísima. Perdón, pregunta si están viendo la presentación todavía. eh, ¿Están viendo la presentación o Sí, 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 sí? Rafael. Ah, Sí. perfecto, perfecto, perfecto. Ok. Bueno, esto ya lo hemos visto. Viene uno de las modificaciones que creo que son sustanciales y es la concesión del recurso de casación en el efecto devolutivo. Además, la casación va a ser también ahora para procesos de fuero y de acoso laboral. Ustedes recuerdan actualmente la casación solamente cabe contra procesos ordinarios en donde se han discutido temas del procedimiento ordinario. Así que esta es una cosa bien importante. Dentro de la casación también se modifica, por ejemplo, ya no va a haber pruebas calificadas, que es algo valiosísimo. Nosotros desde la sala de casación encontrábamos pruebas que eran fundamentales, pero que no correspondían a las hábiles que determinaba la ley 16 de 1968 y entonces pues le dolía a uno el alma, pero no había nada que hacer porque la prueba no era calificada. ¿Mm? Em,
consagra también el establecimiento de un proceso monitorio para el cobro de condenas de menor cuantía, que me parece también algo muy, como muy dado a lo que es el derecho social que pretende el pago de esas cuantías cuando se trata de procesos de menor cuantía o de mínima cuantía, cuando tenemos al frente un vigilante, la señora del aseo, cosas que realmente no meritaban el trámite de un proceso ejecutivo tal y como se, se tramita actualmente. Bueno, en términos generales, esas son como el bosquejo, así a grandes pasos, como muy rápido, pero que son las cosas como más puntuales. Ahora con, con Rafael, entonces nos vamos a fijar en cosas que les pueden servir a ustedes, los litigantes, y que pues queremos compartirlas. Gracias, doctora Olga. Eh, bueno, como ya habló la doctora Olga, lo que ella hizo fue un contexto histórico y un marco conceptual del nuevo código. Ahora, de aquí en adelante, lo que vamos a hacer es centrarnos en los artículos relevantes que consideramos que son importantes para la práctica del litigio en el proceso laboral. Lo haremos a través de la siguiente dinámica. Para empezar, por una parte, pues con un título que evidentemente son los artículos relevantes, después un subtítulo que encierra el tema sobre el cual giran en torno los artículos y posteriormente los artículos. Entonces, encontrarán en un círculo morado el número del artículo y en el recuadro gris lo que queremos resaltar de ese artículo. Evidentemente lo que queremos es escuchar la experiencia profesional de la doctora Olga, entonces lo que haremos va a ser la siguiente dinámica. Yo haré referencia al artículo y a lo que resaltamos de ese artículo y en diferentes circunstancias ella hará su opinión práctica respecto a los puntos que vamos a tocar. Entonces, el primer artículo que queremos resaltar es el artículo 10 del nuevo código. Este artículo habla sobre la competencia territorial de los jueces laborales, pero particularmente vamos a hacer énfasis en que este artículo establece que las controversias jurídicas, bueno, los procesos que giren en torno exclusivamente a controversias jurídicas y que no necesiten la práctica de pruebas, dicho proceso puede repartirse a cualquier juez laboral o tribunal laboral del país. Esto evidentemente en escenarios académicos puede que se dé, es decir, procesos que no necesiten la práctica de pruebas y que se limiten exclusivamente a controversias jurídicas, pero en la práctica es algo muy difícil. Ahora, esto también significaría que un proceso que por regla general tendría que ser tramitado en Barranquilla podría ser conocido por un juez de Tunja, por ejemplo. Pero digamos que eso es lo que uno podría intuir simple y sencillamente con la lectura del artículo y preguntarse qué sentido práctico tiene esta disposición en el marco del proceso laboral. Yo sé que la doctora Olga tiene un comentario al respecto y es un ejemplo de cuándo puede darse una controversia jurídica sin la necesidad de práctica de pruebas y si ella considera que este artículo no tiene relevancia o es algo que no goza de No, importancia. sí, sí, a mí me parece que esto es súper interesante y que dependerás fundamentalmente de cómo lo maneje también el Consejo Superior de la Judicatura, quien se le otorga la competencia para hacer ese reparto. Bueno, temas sobre los que ya no habría ninguna discusión es, por ejemplo, eh, la aplicación del principio de la condición más favorable, la condición más beneficiosa, tratándose del cambio legislativo entre la ley 100 y el acuerdo 049 del año 90. En eso la Corte y toda la jurisprudencia ha sido unánime. Entonces, frente a ese punto, pues si se presenta un proceso de esos, perfectamente podría asignársele en reparto a cualquier juez laboral y a cualquier sala laboral del tribunal del país, porque es una postura decantada y no tiene ninguna variación. Bueno, perfecto. Ya veremos cómo en la práctica se implementará este artículo. El artículo 20, este para mí es fundamental porque
establece la conciliación extrajudicial y una audiencia previa. Como saben, hoy, grosso modo, hay dos audiencias en laboral, que es la del 77 y la del 80. Dentro de la audiencia del 77 se establece una etapa de conciliación que dispone el nuevo Código Procesal. La posibilidad de presentación de solicitudes de conciliación que serán observadas por el juez laboral. Entonces, la dinámica es que yo, a través de los sistemas electrónicos que dispone la rama, puedo proponer una conciliación, ya sea por las dos partes o proponérselo a la contraparte, y el juez laboral analizará eh, pues esta conciliación a través de una audiencia. Eso para mí en la práctica genera dos cosas que son para mí muy relevantes. La primera, y es que la carga laboral de los jueces del trabajo, sin lugar a dudas, va a crecer, porque además de las audiencias de los litigios normales, tendrán que analizar estas audiencias de conciliación. Y la segunda son la implementación de mecanismos de resolución de conflictos diferentes a estos procesos litigiosos. Puntualmente, si la práctica del derecho que ustedes normalmente implementan es el derecho de seguros, lo que uno les diría o la recomendación práctica es que en las pólizas, ya sea el asegurador o el tomador del seguro o el asegurado, pues establezca con claridad si el seguro también va a asumir las obligaciones que contrae una parte en una conciliación judicial. Y en digamos, este comentario tiene sentido siempre y cuando el asegurador, digamos, quiera ahorrar ciertos recursos para no, digamos, entrar en un litigio laboral, ahorrarse esos recursos y asumir de pronto obligaciones directamente dentro de la conciliación. Pero eso será trabajo de las personas como ustedes que saben de seguros para, digamos, diseñar la póliza y que de esa forma tengan herramientas jurídicas para no acudir a procesos litigiosos que sin lugar a dudas, pues, digamos, significan una pérdida de recursos económicos y temporales y demás que podrían ser ahorrados. Yo sé que la doctora Olga tiene un comentario al respecto. Sí, a ver, la conciliación extrajudicial antes de la ley 712 correspondía a los jueces laborales. O sea, dentro del reparto, perdón, no estaban dentro del reparto que ordinariamente se hacía, pero era competencia explícita del juez laboral. Luego, con la modificación, quedó la duda y ordinariamente las conciliaciones extrajudiciales las hacían o las hacen actualmente los inspectores del trabajo. Entonces, como les digo, el código, la ley 2452 tiene como cosa beneficiosa el reconocer todas las controversias que desde la sala de casación laboral se han resuelto y una de esas es esa. O sea, el juez sí tiene facultad para conocer de una conciliación extrajudicial. Lo que pasa es que también había que prever el reparto de ellas. Cuando yo fui juez laboral, estoy hablando del año 90 y 2000, muchos de ustedes no habrían nacido, las conciliaciones extrajudiciales no se repartían y solamente a algunos de los jueces nos mm, fa- facilitábamos que las partes llegaran a hacer la conciliación, porque eso implicaba para uno un trabajo adicional que no se valoraba dentro de la estadística. Esa fue la razón fundamental para que muchos de mis compañeros dijeran, no, 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 yo no hago ninguna conciliación, eso me quita tiempo y no me reporta ninguna utilidad para efectos de mi calificación. Pero la conciliación extrajudicial, pues si el juez laboral podía hacer conciliación dentro del proceso, ¿por qué no tener capacidad y competencia para hacerla de manera extrajudicial? Además, pues es una solución pronta y rapidita, de manera tal que yo alabo este artículo 20 del Código nuevo del Código de Procedimiento del Trabajo. Bueno, ahora entramos a un tema que son notificaciones y la ejecutoria de ciertas providencias. Esto será pues muy rápido. El artículo 209 del nuevo código establece
la posibilidad de la notificación personal por correo electrónico. Esto viene operando desde el decreto 806 y la ley 2213/2022, pero se establece dentro del proceso laboral que esta notificación personal se entenderá surtida 2 días hábiles después del envío del correo electrónico. Evidentemente es algo que todos los abogados pues manejamos hoy por la ley 2213, pero queríamos hacer referencia a que el proceso laboral contempla esta disposición y pues digamos que ya está dentro del Código de Procedimiento Laboral. Igualmente, el artículo 214 del nuevo código también dispone algo que se viene manejando hoy por hoy, que es que el término de ejecutoria de las providencias que se profieren por fuera de audiencia son 3 días hábiles. Ante esto no hay ningún comentario, pero es simplemente resaltar algo que viene sucediendo en la práctica y que se mantiene con el nuevo código procesal. Aquí vienen algunos tips, digamos, para que las personas los apliquen pues los abogados lo apliquen en litigios laborales y tiene que ver con representaciones y poderes. Entonces, para empezar, el artículo 54 del nuevo código establece que el poder, como sucede hoy por hoy, en virtud de la ley 2213, puede otorgarse por medios digitales, por escrito o en audiencia. Ahora bien, aquí viene el primer comentario práctico, y es que el Código Procesal dispone que no es necesaria la transcripción íntegra de pretensiones, sobre todo para los demandantes. Uno observa que en los poderes, digamos, establecen todas las pretensiones de la demanda y puede que dentro del proceso haya ciertos conflictos porque entonces en el poder no salían todas las pretensiones y demás, cosa que a largo plazo, pues, o en la práctica más que a largo plazo, pues no tiene ningún sentido porque evidentemente me confieren poder para llevar a buen término todo el proceso. Pero este me parece importante, si ustedes son demandantes, pues el código procesal nuevo, digamos que elimina esta carga. Yo sé que la doctora aquí tiene un comentario. Sí, es que antes desafortunadamente la práctica hacía que los jueces exigieran la consignación expresa de todas y cada una de las facultades que se le otorgaban al apoderado. Y pues realmente, más allá de la conciliación o el desistimiento, personalmente no lo exigía. Yo entendía que el poder era para representar durante el proceso y tenía toda la facultad del apoderado, pero como había prácticas que así no lo admitían, entonces el nuevo código deja claro que no es necesaria la transcripción íntegra de las pretensiones. Este es un punto importante. El nuevo código habilita a los apoderados para confesar siempre y cuando el apoderado esté autorizado en el poder. Entonces, en la práctica lo que uno recomendaría es que en el poder no conste que el apoderado está facultado para confesar. ¿Por qué? Porque la confesión solo le juega en contra a quien confiesa. Entonces, yo no quiero que yo dentro de mi ejercicio profesional afecte los intereses de mi cliente. Y como no quiero que afecte los intereses de mi cliente, pues dentro del poder lo que yo recomendaría es que no conste directamente que yo puedo confesar. Por supuesto, salvo que me confieran poder para que yo represente los intereses de la compañía y surta el interrogatorio de parte. Caso en el cual, si en el interrogatorio de parte mi sentir o mis afirmaciones van en contra de los intereses de la compañía, será porque evidentemente represento a la parte en el interrogatorio. Pero para curarnos en salud, mi recomendación práctica es que en el poder quede expresamente pactado La que no se le concede al apoderado la posibilidad de confesar. Yo sé que la doctora tiene un comentario. O la voluntad, porque si yo soy la demandante, y yo soy la parte de yo no quiero aparecerme por allá. No, yo le otorgo poder para que usted me represente y confiese. Es posible que se encuentre uno, o pues ustedes como litigantes con un cliente que esté en esas condiciones. De manera tal que lo que se aconseja es pues que quede plenamente claro en el poder cuáles son las facultades que se le autorizan. Bueno, esto es algo que viene ocurriendo en la práctica, poder para personas jurídicas cuyo objeto social principal sea la prestación de servicios jurídicos. Los abogados inscritos en el certificado de existencia y representación de la persona jurídica pueden representar a la parte. Es algo que viene del Código General del Proceso y se plasma dentro del nuevo Código Procesal. No hay mayor comentario al respecto. Igualmente pasa con el artículo 56,
que establece que el apoderado puede renunciar, pero esta renuncia opera 5 días después de presentada y con comunicación a la parte. Esto es algo que evidentemente también opera en la práctica. Si uno va a renunciar a un poder, pues tiene que aportar la comunicación en la que conste que uno le informa al cliente. Por eso yo les decía al comienzo que en apariencia el código ha modificado mucho y a la hora de la verdad no es mucho. ¿Por qué? Porque todo esto lo regula el Código General del Proceso y nosotros desde la especialidad laboral lo aplicábamos. Entonces, aunque no teníamos dentro del Código de Procedimiento del Trabajo cómo operaban los poderes, las renuncias, pues remitíamos al Código General del Proceso y lo veníamos aplicando. Bueno, ahora entramos a otro capítulo que es la demanda, saneamiento y excepciones. Y aquí podrán ver, como lo explicaba la doctora Olga, cómo es simplemente el nuevo Código Procesal, cómo traslada cierta legislación procesal civil a la práctica, más que a la práctica, formalmente al Código Procesal, porque es algo que hoy por hoy en los litigios laborales se da. Entonces, empezamos por el artículo 61, que los que serán litigantes tendrán en cuenta que el artículo 6 de la ley 2213 establece la carga procesal al demandante de remitir el texto de la demanda antes de radicar la demanda. Con el parágrafo 1 del artículo 61, esta carga procesal se levanta. Es decir, el demandante no tiene la obligación, antes de radicar la demanda, de remitir el texto de la demanda al demandado. Esto merece un comentario y es que evidentemente con el decreto 806 y la ley 2213, el legislador y en general la administración de justicia tuvo la necesidad de implementar procesos rápidos para, digamos, desarrollar las audiencias a través de la virtualidad. Por ese afán quizás se perdió, digamos, una ventaja procesal que tenían los demandantes, perdón, y era que el demandado solo conociera el texto de la demanda cuando fuera notificado. Con el requisito del artículo 6 de la ley 2213, en la práctica esto significaba que el demandado conocía la demanda desde que la demanda era radicada, entonces tenía mucho tiempo para contestar la demanda. Hoy por hoy tiene bueno, ya nos centraremos en cuándo o no, creo que ya hablamos de la notificación personal. O sea, la notificación personal se entenderá surtida por medios electrónicos 2 días después de recibido, entonces serían los 2 días más los 10 días básicos para contestar la demanda. Y hoy por hoy, como entonces el demandante no tiene la obligación de enviar la demanda, pues el demandado solo conocerá dicho texto cuando sea notificado. No sé si, No, 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 no no hay merece ningún ningún comentario. comentario. Eh, um, Ay, este es un tema que la doctora Olga lo tocaba tangencialmente al principio de la charla y era ciertas obligaciones del juez para darle el trámite correcto. Entonces, puede que el demandante se equivoque asignándole la competencia del proceso a un juez laboral y resulta que el juez laboral no es el competente, entonces se obliga a que el juez remita dicho proceso al juez competente y demás. Y también contempla la inadmisión por caducidad, algo que no ocurría con el actual Código Procesal. Yo sé que la doctora Olga, además como especialista en administrativo, tendrá claro, muy claro este tema, sí. porque claro, es diferente la caducidad de la La prescripción. prescripción es distinta, pero no todos los jueces laborales tienen ese conocimiento para poder identificar y diferenciar el término de prescripción del término de caducidad. Pero desde mi punto de vista que hay un avance y es para las partes cuando por equivocación del apoderado se presenta la demanda, se surte todo el trámite y luego terminan con una sentencia absolutoria, pero no les permite llegar a término o dentro del término a la jurisdicción que sí corresponda. Por eso me parece que aquí hay un avance en el código nuevo obligando al juez, bueno, como ustedes sabrán, el juez laboral es competente para conocer de procesos en donde el demandante afirme que estuvo vinculado mediante un contrato de trabajo. Y me refiero específicamente a procesos en donde la parte es el trabajador oficial y resulta que con esta postura que ha tenido la sala, que por cierto también se consigna en el nuevo código, o sea, es competente cuando el demandante dice, yo estuve vinculado mediante un contrato de trabajo. Y en el transcurso del proceso, el juez determina que no estuvo vinculado mediante un contrato de trabajo.
en términos generales, que no fue un trabajador oficial. ¿Qué tiene que hacer el juez laboral? Pues absolver, sencillamente absolver a la entidad. ¿Y qué? Se queda el demandante, que era un empleado público, pues con la pérdida de su conflicto, porque cuando llega a la jurisdicción administrativa, el término de caducidad está más que vencido. Entonces, el nuevo código reconociendo eso dice, mire, cuando se trate de esas circunstancias, usted, juez laboral, declarará que el competente, que el proceso le corresponde al juez administrativo y todo lo actuado tendrá validez. Me parece que es un avance en favor del trabajador. Bueno, también se modifica lo referente a la reforma de la demanda. Hoy por hoy la reforma de la demanda se puede presentar durante el siguiente lapso, cuando se vence el término para contestar la demanda y por 5 días. Aquí se cambia lo referente a la presentación de la reforma y se establece que la demanda se puede reformar desde el momento de la erradicación de la demanda hasta 5 días después de vencimiento del traslado. ¿Cuál es la lógica hoy por hoy de la reforma a la demanda? Que el demandante reforme su demanda teniendo como referencia la contestación de la demanda. Pero con este cambio, lo que se establece es que la demanda puede ser reformada en cualquier momento hasta 5 días después de vencimiento del término. Entonces, la lógica, creo que del artículo cambia. La doctora Olga, como ponente de la Corte Suprema, pues no sé qué podrá decir al respecto. Pues la verdad es que es como hacer énfasis también en los principios de lealtad, ¿no? O sea, se supone que el demandado va a ser leal y va a contestar lo que corresponde al derecho, ¿no? ¿Ok? Bueno, también se deja constancia expresa del allanamiento. Evidentemente, esto es algo que en la práctica hoy por hoy, pues está en teoría consagrado, aunque pocas veces ocurra, pero el artículo 70 establece el allanamiento en la contestación de la demanda o antes de la sentencia de primera instancia, y en ese orden de ideas yo me puedo allanar, digamos, parcialmente de las pretensiones, por lo que puede haber una sentencia parcial si no es por el total de las pretensiones o si todas las partes no se allanan, también puede haber una sentencia parcial respecto de las partes. Yo sé que aquí la doctora Sí, Olga tiene una historia muy buena que contar. Oye, la verdad es que en todos estos años de ejercicio como funcionaria judicial, nunca vi un allanamiento distinto dentro de un proceso disciplinario. Bueno, no sé, supongo que quienes están escuchándonos son unos muchachitos como lo es la doctora Carmenza. Y entonces seguramente no conocen que antes de la Constitución del 91 el proceso disciplinario contra los jueces lo llevaba la Procuraduría. Y a uno de mis compañeros en ese momento lo sancionaron. En la Procuraduría, en el proceso disciplinario, lo sancionaron al pago de 200 pesos, pero en esa época se escribía en máquina y la secretaria omitió una de las S, la primera S de los pesos. Entonces, el abogado que representaba al juez le dijo al procurador, señor procurador, yo me allano a la condena, dígame usted quién los cuenta y en dónde los pago. Pero el resto yo no he visto realmente allanamiento a ninguna demanda. Eh, um, bueno, seguimos en el tema de demanda. Eh, en el derecho laboral, en el actual código no están consagradas las excepciones previas, salvo la prescripción y la cosa juzgada, pero entonces se acudía al artículo 100 del Código General del Proceso. Con el nuevo código, simple y sencillamente se traen las excepciones consagradas en el artículo 100 del Código General del Proceso y se les suman las especiales del proceso laboral, que son prescripción y cosa juzgada. Pero es simplemente, digamos, formalizar lo que en la práctica hoy por hoy ocurre, y es que uno acude al artículo 100, reitero, del Código General del Proceso, y a la prescripción y a la cosa juzgada en materia Esa fue laboral. una de las modificaciones que introdujo la ley 712, incluir la prescripción y la cosa juzgada como excepción previa, aunque dio la facultad de que, a pesar de que se propusieran como previas, el juez podía determinar que las resolvía al momento de dictar la sentencia. Y en la práctica ha sido así. Realmente pocas veces
se ha declarado la cosa juzgada como excepción previa. Y con el agravante de que si se resuelve la excepción previa y esa prospera, pues se termina el proceso mediante un auto, no mediante una sentencia. Y entonces carecería del recurso de casación. Eso es algo que las partes le tenían temor, ¿no? A que se resolviera la excepción. Preferían que fuera en la sentencia para efectos de poder garantizar la posibilidad de ejercer el recurso de casación. Bueno, también hay un cambio en el trámite de las excepciones previas. Hoy por hoy las excepciones previas se resuelven en la audiencia del artículo 77 en el momento procesal indicado. Con el nuevo Código Procesal se establece un trámite distinto, y es que en el auto que fija fecha de audiencia para la audiencia inicial, la que es hoy por hoy la audiencia del 77, en ese auto se le corre traslado, por supuesto, a la parte demandante, para que se pronuncie respecto a las excepciones previas. Y el juez puede decidir antes de la audiencia inicial si éstas prosperan o no. Lo que en la práctica seguramente va a ocurrir es que van a seguir resolviéndose las excepciones previas en la audiencia inicial. Ahora bien, esta es la recomendación práctica. Yo sé que la doctora Olga puede tener una consideración distinta, pero en Vanguardia lo que pensamos es que entre más se le facilite el trabajo al operador judicial, pues más le conviene a uno como contraparte o como litigante, porque sus argumentos van a ser más escuchados. Por ejemplo, si mi contestación es de 100 hojas, pues veo poco probable que un operador judicial lea mi contestación de 100 hojas. Entonces, para facilitarle el trabajo al operador judicial, lo que yo recomendaría es que estas excepciones previas se plasmen en un anexo de la contestación, de tal forma que cuando el juzgado profiera este auto que fija fecha de audiencia y deba correrle traslado específicamente de estas excepciones previas al demandante, pues no tenga que entrar a la contestación de la demanda y recortar el documento de Word o el PDF, sino que haya un anexo directamente, digamos, de fácil acceso para que el juzgado o la persona que trabaja en el juzgado acceda a ese archivo y lo adjunte o se lo haga llegar a la parte como bien considere, pero que se le facilite el trabajo al operador judicial para que los argumentos que uno, digamos, expone a lo largo del litigio sean más escuchados. Yo sé que la doctora Olga tiene un comentario al respecto. A mí me preocupa que esa postura, pues, queda similar a la que se establece en el Código General del Proceso. ¿M? O sea, el laboral siempre ha considerado que las excepciones van dentro del mismo texto de la contestación de la demanda, pero bueno, puede ser, En la práctica veremos. sí, qué va a pasar. Por supuesto, las excepciones previas que no se hayan presentado en el momento adecuado, pues no se podrán, digamos, la inoponibilidad de estos hechos que debieron alegarse en el momento procesal indicado. No tiene mayor discusión. Los artículos 92, 93, 94 y 96 hablan sobre las nulidades, que son las mismas causales del Código General del Proceso, el artículo 133. Es algo que ya se viene utilizando hoy por hoy en el proceso laboral, pero simplemente se formaliza. Y tal y como sucede con las excepciones previas, las nulidades que no se presenten en el momento procesal oportuno, pues se entienden saneadas. Es decir, si yo actúo dentro del proceso conociendo la nulidad, pues la nulidad queda saneada, que es algo muy similar a lo que hablamos de las excepciones previas. No sé qué comentar. No. Seguimos. Ahora vamos para un tema que pensaría yo que les interesa muchísimo, que es el llamamiento en garantía. El artículo 48 introduce esta figura en el derecho procesal laboral. Aquí yo sé que la doctora Olga tiene el comentario de esta figura se venía utilizando, y efectivamente se venía utilizando, pero no estaba consagrada directamente en el derecho procesal laboral. No sé si tienes algún comentario. La intervención de los terceros pues no estaba regulado en el Código de Procedimiento del Trabajo, lo regulaba el Código General, pero pues por remisión del 145 se aplicaban. Aquí vienen como cosa pues clara, por ejemplo, la intervención ad excludendum, porque entre los jueces hay confusión, por ejemplo, al momento de la vinculación del el cónyuge o la compañera permanente, dependiendo quién es el demandante. Entonces, en muchas ocasiones se le llamaba en garantía o como un tercero.
pues el código habla con claridad de cuáles son los terceros, cómo, cuándo se llama en garantía, y creo que esto para, pues, para las compañías de seguro viene a ser lo fundamental. Como tipsitos para ustedes específicamente, que quede muy clara la obligación, la responsabilidad, que esas pólizas que ustedes suscriben, que pactan, queden muy claras. Las indemnizaciones, por ejemplo, hemos visto condenas al seguros, a compañías del seguro, porque no quedó claro si la indemnización, no solamente el pago de salarios y de prestaciones, sino si la indemnización hacía parte o no hacía parte de de la póliza. Entonces, pero son figuras que, como casi todo lo que vamos viendo, se regulaba ya en el Código General del Proceso. Una muestra de lo que acaba de decir la doctora Olga es que el llamamiento debe cumplir los mismos requisitos de la demanda. Esto ocurre hoy por hoy, pero se formaliza en el nuevo código y también que si no se logra la notificación del llamado en garantía en 6 meses, se declara ineficaz el llamado en garantía. Esto en línea con el artículo 65 del Código General del Proceso. Nos dieron una hora, vamos a Pero, afanar, pero listo. Entonces, ¿no sé, doctora Carmenza? ya son las 7, no sé si quieran que No, 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 sigamos. no, no, adelante, por favor. No, está Ok, muy interesante. No, no, por perfecto. favor, tómese todo el tiempo que necesite. Ok, Muchas gracias. gracias. De todas formas, Gracias, por respeto, rapidez, pues sí, vamos a rapidez. tratar. Listo. Seguimos con el siguiente capítulo, que es audiencias, pruebas, interrogatorio, testigos y documentos. El artículo 122 y el artículo 124 establece que las intervenciones de las partes pueden durar máximo 20 minutos. Se dispone que solo van a existir dos audiencias, la inicial, que es la misma hoy por hoy del 77, con el mismo trámite, o sea, conciliación, decisión de excepciones previas, sanamiento, fijación de litigio, decreto de pruebas, y en segundo lugar, la de trámite de juzgamiento, que es práctica de pruebas, alegatos de conclusión y sentencia. Yo quiero ver que solo haya dos audiencias. Pero yo creo que lo que quería el legislador es que sean no, solo dos audiencias, no solo dos tipos de audiencias. En la práctica, eso casi, pues no es fácil. No es fácil porque no es fácil conseguir todas las pruebas al mismo tiempo, porque las partes necesitan, bueno, hay mil cosas, pero ojalá eso era lo que se quería desde el 48, que fuera un proceso muy rápido, que no se tuviera que haber recurrido al código en ese entonces el Código Judicial, en el año 48. Pero bueno, porque solo son dos tipos de audiencia. La primera, que es la de conciliación, las excepciones previas, la fijación del litigio, el decreto de pruebas, inclusive el juez puede practicar pruebas ahí, eso sí, advirtiéndole a las partes con anterioridad. Es decir, en el auto que lo cite a audiencia, debe de decirles, voy a practicar el interrogatorio de parte, voy a hacer tal cosa para efectos de no violar el derecho de defensa. Y bueno, el trámite de juzgamiento, la audiencia de trámite de juzgamiento, que como les dije, para efectos de la primera instancia, necesariamente en términos generales debe ser oral. Eh, bueno, esto es algo que también se viene utilizando hoy por hoy, que viene el Código General del Proceso. A la parte que está interesada en demostrar un supuesto de hecho para conseguir una consecuencia jurídica establecida en una norma, le corresponde demostrar ese supuesto de hecho. Pero ya se viene hablando de la carga dinámica de la prueba, y es que simplemente la parte que tenga las mejores condiciones para probar cierto hecho, independientemente de que no esté interesada para probarlo, le corresponde probarlo. Si mi memoria no me falla, este es el 167 del Código General del Proceso, y ahora Va a ser el va a ser el 128. 128 Debe ser, del nuevo sí. Código Bueno, mira, Procesal Laboral. aquí tengo una cosa, algo por apuntar, por aportar, y es que en los procesos en donde se declaran las nulidades de traslados de fondos de pensiones, la Corte Constitucional tiene una postura contraria a la de la Sala de Casación Laboral frente a la carga dinámica. La Corte Constitucional considera que es el demandante
el que tiene que probar que no le brindaron la información suficiente para efectos del traslado. En tanto que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema considera que son los fondos, las AFPs, las que tienen en sus manos toda la información y el deber de probar que sí le suministraron al afiliado la información que corresponde. Entonces, vamos a ver qué va a pasar con esta carga dinámica frente a ese tema específico, pero es algo que se viene aplicando. Bueno, ya la doctora Olga tocó este tema tangencialmente de forma previa y es la obligación de la parte de obtener las pruebas a través de derecho de petición. Esto es algo que hoy por hoy en el proceso laboral, por la remisión analógica del artículo 145 del Código Procesal actual, pues se aplica dentro del derecho laboral. Y es, reitero, el juez se abstendrá de ordenar pruebas que la parte pudo haber obtenido a través de derecho de petición. Por supuesto, siempre y cuando, digamos, eh, la parte, o bueno, el derecho de petición haya sido presentado y la persona que tenía la información no la entregó. O sea, si yo demuestro que a pesar de haber presentado el derecho de petición no conseguí la información, pues en ese caso el juez ordenará la prueba. La confesión, que es un tema que hablamos con antelación respecto al poder, y es que con el nuevo código, el 136 y el artículo 138 establece reglas claras, por ejemplo, sobre la capacidad para confesar, que era algo que tocamos tangencialmente respecto de la capacidad de confesar del apoderado o de la parte. Evidentemente, la confesión siempre se dará cuando favorezca a la contraparte y si la confesión se da por un litis consorte y no por la totalidad de ellos, esta confesión se tomará como un testimonio de tercero. Ya hablamos de la posibilidad del apoderado de confesar siempre y cuando esté autorizado. Seguimos en este capítulo. El interrogatorio de parte puede constar de 20 preguntas, cada pregunta por hecho. El juez rechazará las preguntas que sean inconducentes. Y si el interrogado no asiste o se niega a contestar, los hechos que sean susceptibles de confesión se tendrán por probados. Respecto de los hechos que no son susceptibles de confesión, se tendrán dichos hechos como indicios graves. Aquí hay una cosa, un consejito, y es que a veces el servidor judicial no precisa cuáles fueron los hechos que se declaran confesos. Entonces, ustedes como apoderados insistan para que quede claro que sí, que como la respuesta no corresponde con la realidad, que porque el que debía absolver no asistió, pues que declare que son confesos tales y tales hechos. Eso es fundamental. A la hora de la casación uno se da cuenta y dice, ay, Dios mío, pero ¿cómo no quedó claro eso? Y por protección al derecho de defensa, en muchas ocasiones, el no haber tenido esa precaución es perjudicial. O sea, ahí la recomendación práctica. Se acaba el interrogatorio de parte, el juez profiere el auto y uno le dice, señor juez, reponga o aclare su auto respecto de los hechos que fueron susceptibles de confesión. Porque el juez puede decir, ay, sí, declaro que los hechos susceptibles de confesión se tomarán como ciertos, pero no se determinan qué hechos dentro de la demanda, no sé, el 5, el 6, o bueno, no sé, la existencia de una relación laboral, por ejemplo. Porque si uno hace esa tarea, pues ya prácticamente el litigio está ganado. Eh, Esto es algo que se viene aplicando en la práctica, pero se formaliza. No existe la confesión de representantes de entidades públicas, simplemente las entidades públicas aportan un informe escrito. Es algo que ocurre, pero simplemente se formaliza. Este es un artículo que puse yo personalmente porque dentro del contexto político puede tener relevancia teniendo en cuenta la condena de cierto expresidente. Eh, y es que las profesiones con reserva, como abogados o médicos, pues estas profesiones no están obligadas a declarar sobre hechos amparados por su secreto profesional. Aquí se incluyen los pastores de confesiones religiosas, es decir, sacerdotes católicos como pastores evangélicos y, no sé, imanes, rabinos, etcétera.
La tacha de testigos debe hacerse antes de que se rinda la declaración. Esto sucede exactamente igual hoy por hoy porque es una figura del Código General del Proceso. Es, como lo decía la doctora Olga, simplemente la formalización de la utilización del derecho civil en el procedimiento laboral. Los poderes del juez, ya la doctora habló tangencialmente de los poderes del juez, pero en este caso yo haría varios comentarios y es que con este nuevo código se le da la posibilidad al juez de imponer arresto y multas. No sé Bueno, si la esa doctora, facultad sí la tenía. Lo que pasa es que hay que hacer un proceso disciplinario distinto, ¿no? En la práctica, cuando o uno se le sube la bilirrubina como juez cuando hay falta de respeto, pues puede ordenar a la policía en mi ejercicio como funcionaria judicial tuve ese caso de ordenar al apoderado que se tenía que quedar ahí sentado y llamé a la policía. No lo arresté en la práctica, sí fue mientras practicaba todas las pruebas para efectos de poder imponerle una sanción por falta de respeto a la administración de justicia. Pero los poderes del juez son amplios. Hoy en día hasta tiene que en la sentencia tiene que establecer fórmulas terapéuticas. Eso me parece a mí terrible. Bueno, tiene que asesorarse de médicos, abogados, odontólogos, todo lo que sea para poder, psicólogos, psiquiatras. Mm. em, respecto a los testigos, ellos no pueden oír a los testigos anteriores. Se permite la objeción de preguntas por las partes. Entonces, la recomendación práctica, si yo veo que le están preguntando a mi testigo por una relación de pareja que nada tiene que ver con el tema, pues yo puedo objetar la pregunta y el juez declarará la pregunta inconducente. Entonces hay que estar muy pendiente. Además, eso, yo creo que la parte se siente muy bien acompañada si se da cuenta que el abogado que va con él o con ella está pendiente de las preguntas que le hace la contraparte y está ahí para protegerlo. Pero bueno, aquí es un consejito. Y cuando se trate de pensiones, de responsabilidad del 216 frente a que en muchas, culpa patronal, con muchas, en donde puede haber seguros, la participación de compañías de seguro, indaguen todo como apoderados, como intervinientes, indaguen por qué vivía, cuánto hacía que vivía. La gente se queda corta en indagar sobre aspectos que al momento de la sentencia son importantes para efectos de establecer a quién le corresponde la prestación, incluyendo pues el pago de indemnizaciones por perjuicios que se han generado en el desempeño de labores, accidentes de trabajo. Y entonces uno puede decir, bueno, en virtud del artículo 158 objeto la pregunta porque es inconducente, simplemente es una formalización de algo que uno en la práctica aplica. Este es un punto que me parece importante. No sé si se considere una triquiñuela o algo, pero el artículo 156 da la posibilidad que el testigo aporte y reconozca documentos. Entonces, si a mí en la contestación o en la demanda se me olvidó meter alguna prueba, de pronto en ese testimonio yo puedo decir, venga, aporto este documento y ese documento tendrá que anexarse al expediente. Aquí hay un comentario importante y es que respecto del interrogatorio de parte, la parte puede reconocer documentos pero no aportar. Los testigos, según el artículo 156, pueden aportar y reconocer documentos. Sí, aún así, además, pueden hacer dibujos o gráficas que se entenderán incluidos al expediente. Entonces, digamos, este precepto da la posibilidad que si uno de pronto por omisión o por alguna razón se le olvidó aportar una prueba, pues en este testimonio uno puede decir, venga, la aporto y que quede anexada al expediente para que me juegue a favor. Y La fue doctora que tiene quedará a, a la, arbitrio del al juez, arbitrio del juez y si se deja meter ese sí, al gol. conocimiento que tenga para ver Y si también de la contraparte. claro, Este no es el momento pero procesal está para para aportar aportar las pruebas. pruebas. Sí. Obviamente ahí uno tendrá que pelear, si es la contraparte. Bueno, documento auténtico. En este caso hacemos énfasis en el tema Las conversaciones, de chat. los chats de WhatsApp.
y pues la obligación de aportar originales o pruebas, salvo que haya justificación. Aquí yo voy a aportarle con el del chat que nosotros tuvimos desde la sala, yo pertenecía a la sala uno de descongestión y allí tuvimos el caso de un trabajador sindicalizado que tuvo dificultades, bueno, decidió que en un chat en donde estaba con varios de sus compañeros, eh, al saber que el presidente de la compañía se dirigía al sitio en donde está esta compañía, iba a viajar en un helicóptero y en el chat este sindicalista decidió que desearle al presidente de la compañía y a toda su familia que se muriera. Y ese chat fue conocido por el director de recursos humanos y con fundamento en él lo desvincularon. Entonces, dentro del trámite del proceso, se probó que en efecto el chat, que el comentario había salido del celular del trabajador y que atentaba contra su superior y pues se declaró que estaba bien desvinculado. Para efectos de que ustedes también conozcan que la jurisdicción ha reconocido la utilización de los medios de comunicación como son, ¿no? Un documento en el que perfectamente, si se conoce quién es el autor, pues tiene que tener las consecuencias de todo lo que allí se consigne. ¿Mm? Listo. Continuamos con el artículo 189 y 191 que habla sobre la exhibición de documentos. Dentro de la contestación o dentro de la demanda, yo puedo solicitar la exhibición de documentos siempre y cuando pruebe las razones por las cuales es necesaria la exhibición de esos documentos y asegure que el llamado a exhibirlos cuenta con esos documentos. Si hay una negativa infundada a exhibir esos documentos, el juez tiene por probados los hechos pretendidos. Por eso es importante establecer desde el principio qué quiero probar con la exhibición de esos documentos y, pues, digamos, cuáles son las pruebas para llegar a esa conclusión o esa certeza. La tacha de falsedad puede formularse en la contestación o en la audiencia que se ordene tener el documento como prueba. Si yo soy demandado, pues, y conozco las pruebas de la demanda, en la contestación debo tachar de falsedad las pruebas. Ahora, si yo soy demandante y veo que en la contestación me aportan un documento falso, en la audiencia inicial, en el momento procesal del decreto de pruebas, pues yo tacho de falsedad esa prueba porque es la única oportunidad procesal que yo tengo para tachar de falsedad. No sé si la doctora tenga algún comentario. No, eso venía desde el Código General del Proceso, la tacha, la oportunidad cuando se decreta la prueba. Ahí no. Bueno, aquí ya finalizando, les hablamos de dos audiencias que se repiten, o más que se repiten, se mantienen de la legislación previa, que es la audiencia del 77. Ya hicimos referencia a las etapas de la audiencia del 77. Y la audiencia del 80, que es la audiencia del 80 de hoy, pasa a ser la audiencia de trámite y juzgamiento. Aquí hay una diferencia y es que hoy por hoy en la audiencia del 80, el recurso de apelación contra la sentencia se presenta en audiencia y Se en formula. vivo. Se sustenta, perdón, se Se- sustenta en audiencia Hoy en día. hoy en día e inmediatamente después de proferir la sentencia. Sí. Con el nuevo Código Procesal, el recurso de apelación contra la sentencia se presenta en esa audiencia, pero se sustenta por escrito 5 días después. Y eso tiene todo el sentido del mundo porque hoy por hoy el recurso de apelación se presenta oralmente, pero la sentencia de segunda instancia es escrita. Con esto yo creo que se le da una uniformidad a la segunda instancia y así como la apelación es escrita, la sentencia también. Entonces, para que lo tengan en cuenta, con el nuevo Código Procesal, la apelación se sustenta, el recurso de apelación se sustenta por escrito durante los 5 días hábiles siguientes a la celebración de la Es audiencia. que, La doctora tiene algún es comentario. que, bueno, no es fácil sustentar un recurso de apelación de manera oral. Así como para el juez tampoco es fácil Y dictar la ahí sentencia. Yo inmediatamente. recuerdo, eso es algo que bueno, recuerdo con precisión el día que la sala de casación laboral conoció en única instancia de un proceso contra una embajada por un trabajador
de la cocina de la embajada. Y entonces, en ese momento se consideraba que la sala de casación laboral era la competente y en ese entonces presidía el doctor Tarquino. Y el doctor Tarquino me decía, mire, la ventaja es que al ponerme esta toga estoy temblando y no se me ven las piernas, pero sé que los apoderados del otro lado están igual que yo, todos temblorosos. Ah, les decía que esa es otra cosa que modifica el código y deja claro que tratándose de entidades de diplomáticos extranjeros, el competente es el juez laboral, no la Corte Suprema, porque, como les digo, fueron 2 o 3 audiencias que se conocieron contra embajadas. Eso, después la jurisprudencia cambió y quedó claro en el código que en primera instancia la conoce el juez laboral del circuito. Listo, ¿no? Ya para finalizar, queremos dejarles unos artículos que son para nosotros relevantes, cómo estaban referenciados en el Código Procesal actual y qué artículo pasa a ser con el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Sí, aquí que nos acostumbramos a decir el del 77 y ya la gente sabe que la audiencia inicial pues ya no va a ser 77 sino el 133. Bueno, No, aquí quedó, aquí, ofrecemos disculpa, disculpas, está. no nos quedó ya las Mira, por ejemplo, el 80 pasa a ser el 259, el 145 pasa a ser el 327, el 151 pasa a ser el 317, prescripción. Bueno, vamos a corregir la y presentación y les les ofrecemos hacemos disculpas. disculpas por el Bueno, lapsus y esa fue doctora, la... disculpe, y bueno, no sé, los asistentes. Muchísimas gracias, doctora Gallinet, doctor Rafael. Muy, muy buena, magnífica la ilustración sobre este muy interesante tema de este nuevo Código Procesal Laboral. ¿Hay alguna pregunta por parte de los asistentes que están conectados? No hay tampoco preguntas en el chat. Bueno, la verdad es que fue muy, muy interesante y muy, muy clara la exposición, magnífica la exposición. Eso explica por qué no tenemos preguntas, porque quedaron, creo que suficientemente ilustradas. A todos les reitero la invitación al blog que está ya en funcionamiento para que puedan seguir comentando el tema de la tertulia, hacer preguntas, en fin, necesitan únicamente un usuario y contraseña que siempre será el que les va a permitir acceder a todo el material, los programas y las tertulias, en fin, que tenemos en la página web. Y para tener el usuario y contraseña basta que lo soliciten al correo de Acoldese, acoldese@acoldeseaida.org. Eh, Está el doctor Rafael Ariza, nuestro director ejecutivo, dándole las gracias a los doctores Olga y Rafael. Fue muy, muy clara, muy interesante. Quedamos Mm, completamente ilustrados. Muchísimas gracias Perfectamente. por haber atendido esta Por favor, invitación y doctora, no. nos Ah, honraron con su presencia, doctora Olga Ginette. Excelente. no, los que estamos honrados somos nosotros. Muchas gracias a ustedes y estamos para servirles. Esperamos que haya sido pues de útil. ayuda, que sea útil. Y bueno, apenas es un repaso así Por rapidito. ejemplo, no hablamos de proceso ejecutivo, recurso extraordinario de casación, Solamente anulación, corrección, hay revisión. cantidad de cosas que bueno, Digamos, hay que la mirar. idea era para que los litigantes tuvieran herramientas para ir a litigios y audiencias. Esa era la idea y, y ya. Bueno, Pero por supuesto, por ejemplo, en Completamente casación, la doctora Olga es... completa y cabalmente cumplido ese propósito. Ahora, les mencionaba, pues tenemos un blog para que las personas puedan seguir haciendo preguntas o discutiendo o creando sus comentarios o sus inquietudes sobre el tema, para que por bueno, favor, si es de su disposición, podamos atender esas preguntas o esos comentarios
de las Claro que personas sí, a doctora, través con del mucho blog gusto. de Acoltese. Con mucho gusto. Bueno, Bueno, Hasta entonces, luego, feliz entonces noche. les muchísimas deseamos a gracias, todos buenas una Que feliz estén noches muy noche. bien. Al doctor para Rafael, muchas todos. gracias. Y al doctor Fabio Pérez, si está por ahí, un abrazo. Muy bien, Hasta luego. muy bien, muchas gracias. Hasta Gracias, luego. Cintia.